Escuchas Planeta Caracol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol, estamos en Caracol Radio, juntos, más compañía. Los hipopótamos que hace 40, 30 años llegaron al país, ya la historia se conoce ampliamente, y que bueno, esta población ha crecido, alrededor de 200 hipopótamos están en una región del país muy en el entorno del Magdalena Medio. Pues bueno, ¿qué va a pasar con ellos? El gobierno hizo un anuncio para aplicar la eutanasia, creo yo eso es matar o cazar a 80 de estos ejemplares, estos hipopótamos. ¿Para qué? Para el control del mismo, pero muchas voces se han conocido a lo largo de la semana de quienes podrían gestionar ante la India en un santuario el traslado de estos hipopotamitos. También voces desde México, aquí en Colombia por supuesto, voces a favor, en contra, críticas, o que por qué le damos tanta importancia a los hipopótamos, pues porque son seres vivos, esto es muy sencillo. Y para hablar de este tema, por supuesto, saludamos a la doctora Andrea Padilla, senadora animalista. Doctora Andrea Padilla, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted y, por supuesto, con la audiencia. Eso es muy importante, el contacto con todos los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Muy bien, para contarle bien contada la historia a todos los oyentes que nos están acompañando, ¿cuál es la situación de estos hipopótamos? Durante años simplemente creció la población. Recientemente se habló de un plan de manejo. Ese plan de manejo creo que quedó sobre un escritorio en un anaquel porque no se ejecutó. Pero cuéntenos, descríbanos la situación de estos hipopótamos colombianos. Esta es definitivamente una situación que demuestra con claridad dolorosa las consecuencias de la inacción, de la negligencia del Estado. Fidel, estos animales llegaron a Colombia no porque ellos quisieran, Correcto. porque los trajo el narcotraficante Pablo Escobar en los años 80 y entraron a Colombia con complicidad del Estado. Aquí en Colombia empezaron a reproducirse una situación en el año 99 cuando se autorizó matar a uno de los hipopótamos, fue el caso de Pepe que fue tan sonado, y a raíz de esa situación hubo un fallo judicial que prohibió volver a matar hipopótamos. Pues esto parece que hubiera sido definitivamente la inacción, digamos como una orden de inacción para los gobiernos, porque tomaron esa decisión como no hacer nada y se quedaron de brazos cruzados sin adoptar ninguna medida de confinamiento, de esterilización, y la población fue creciendo y hoy tenemos una situación de 200 hipopótamos. Al empezar este gobierno nos dijeron que había más o menos 160, 170, pues ya hoy nos dicen que son 200. Eso quiere decir que se han seguido reproduciendo, como es apenas lógico. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no los devuelven al África? Ya no se puede porque son animales que pues empezaron a nacer a partir de un solo macho. Por supuesto, la situación de endogamia es brutal. La, digamos, alteración genética de estos animales hace que ya no puedan vivir en su hábitat natural en libertad. Es muy dramático. Los seres humanos somos terriblemente crueles. Entonces tenemos esta situación. Por supuesto, los hipopótamos aquí no tienen un predador natural y están a sus anchas, están felices reproduciéndose, consumiendo las plantas. Ellos son herbívoros, en fin, en un río magnífico. Pero esto, por supuesto, tiene unas consecuencias ambientales dramáticas. Sin embargo, Fidel, el otro componente del debate es profundamente bioético, porque son animales que llegaron a Colombia por nuestra culpa. Ellos no cogieron un avión y dijeron, vámonos de turismo a Colombia. Por eso a mí el término invasores me cae un poco gordo. Yo prefiero hablar de especies introducidas, y pues fue por nuestra inacción que llegaron a este punto de reproducción. Adicionalmente, Fidel, no se ha hecho ningún trabajo con las comunidades, lo que ha causado que mucha gente enternecida, porque un hipopótamo bebé es la cosa más divina de este mundo, entonces se los lleven casi como para tenerlos como mascotas, ¿no? Sí. Y, por supuesto, esto ha también contribuido negativamente a la dispersión de la población. Esa es la situación, Fidel, y hay efectivamente, como bien lo mencionó, un plan de acción que formuló este mismo gobierno en agosto del 2003 que contenía otras medidas, la traslocación, la esterilización, el confinamiento, pero el gran reproche es que no hizo nada durante 3 años y medio y ahora sí entonces la salida fácil del gatillo sanitario.
Claro. Y llegamos justo a ese punto, doctora Andrea Padilla de Oyentes, y es que esta semana el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Irene Vélez, pues anunciaba el sacrificio o el proyecto plan o estrategia para sacrificar a 80 hipopótamos. Y ella habló de 7.200 millones de pesos. Así es, Fidel, es una suma exorbitante. Claro, esa suma me han criticado mucho en redes porque yo salí a decir que si uno divide 7.200 millones en 80 individuos, eso nos da 90 millones por individuos. Yo no estoy diciendo que es que cada disparo o cada eutanasia, porque se plantean dos métodos, casa de control, eso es dispararles, y eutanasia, medios químicos, costaría 90 millones de pesos con toda la logística. Y lo que cuesta esterilizarlos, Fidel, que por supuesto eso es un procedimiento de película para cada animal, cuesta 40 millones de pesos. Entonces nos sale mucho más barato esterilizarlos que matarlos si lo planteamos desde una mera mirada, digamos, de la eficacia sobre el gasto público. Sí, no, y es una, a pesar de las críticas, es una interpretación válida ver que menos del 50% cuesta una esterilización que tendría un equipo. Por supuesto, también allí hay que lanzar dardo, biólogos, realizar el procedimiento, pero un hipopótamo esterilizado va a tener vida de hipopótamo digna, o sea, va a vivir y morir como hipopótamo y la población va a disminuir de forma natural. Exacto. Así es, Fidel. Es un procedimiento, es súper interesante. De hecho, en Caracol hubo un programa en televisión sobre lo que implica cada proceso de esterilización. Eso es un solle. Pero aquí tenemos unos expertos espectaculares en Cornare, biólogos, veterinarios o tecnistas que son realmente duchos en este proceso de la esterilización. Y efectivamente, Fidel, la ventaja de la esterilización es que permite que ellos desarrollen su vida, pero ya sin reproducirse. Ahora, estos no son animales que tengan una altísima natalidad, son mamíferos. Creo que una hembra puede tener una sola cría al año, por lo cual la esterilización en una especie que se reproduce lentamente es una medida viable. Claro, medida viable que debiese activarse. ¿Por qué? Esta semana también, doctora Andrea Padilla, pues hemos conocido voces de quienes manifiestan que tienen los contactos, por ejemplo, para que algunos hipopótamos criollos colombianitos puedan ir a santuarios en la India y en otras regiones. Así es, así es, Fidel. Tenemos y a costo cero para el Estado, cero. Porque entonces hay fundaciones que financian. Claro, también han salido, que esto cuánto le vale al Estado, y ya la gente empieza un poco a especular, que entonces toca mandar no sé cuántos aviones. No, pues empezando porque estos animales yo no creo que se puedan transportar por avión, eso toca por barco. Buques. Cada hipopótamo pesa 1,3 toneladas, 1,5, eso ni despega el avión. No. Entonces, lo que tenemos dos ofertas vigentes, una de México, que fue ratificada por la Asociación de Zoológicos, Santuarios, Acuarios, en fin, es una sigla larga de México, que es una entidad con mucha reputación a nivel internacional, y ellos mismos son los representantes del santuario Vantara en la India, que es el santuario más grande del Asia. Y es espectacular lo que nos cuenta Nicolás Ibargüen, el ambientalista. Sí. Él estuvo allá haciendo la gestión. Él nos dice que eso es tecnología de última punta, que los animales viven a sus anchas, con la particularidad de que ese santuario se dedicaba a recibir animales provenientes de explotación. Entonces sabe manejar animales que ya no viven en su hábitat natural o que fueron extraídos, que fueron víctimas de maltrato, en fin. Entonces tenemos esas dos ofertas para recibir por lo menos a 80 hipopótamos, insisto, a costo cero para el Estado. Claro, increíble, pero maravilloso. Y como en el colegio, saquemos papel y lápiz. Tenemos 200 hipopótamos menos 80 si logramos acoger a costo gratis, porque lo anotábamos, doctora Andrea Padilla. Fundaciones respaldan este proyecto. Nos quedarían 120 hipopótamos en Colombia. ¿Qué hacemos? Esterilizar, al menos, y tengo entendido, y la escuché de doctora Andrea Padilla, que solo se han llevado a cabo 20 esterilizaciones de las 120 prometidas, ¿no? Del 2023. Así es, Fidel, eso es
es inaceptable. La promesa que hizo el Ministerio de Ambiente, que además está colgado en su página web, fue 40 esterilizaciones anuales. O sea, 120 en 3 años. Y nada, tan solo 20 cirugías, siendo que Cornare tiene toda la capacidad técnica y humana para hacerlas, digamos, no sé si a gran escala, pero sí, digamos, con mayor celeridad. Entonces, sí, es una situación que podemos ir controlando de manera más humanitaria. Ahora, Fidel, hay hipopótamos que tienen ya unas malformaciones. Sí. Han salido a la luz algunas fotografías que tienen unos bultos en la cara, en fin, es muy dramático. Yo creo que sobre esos animales que tienen ya malformaciones, que pueden tener, digamos, como unas situaciones clínicas, podría hacerse la eutanasia humanitaria. De acuerdo. Pero son casos aislados que tendrían que identificar las corporaciones autónomas. Y ahí vamos controlando, 80 que se vayan, 10, estoy especulando que sea necesario eutanasiar. Sí. Y más al los menos que ya 60, están esterilizados. 50 esterilizados. Claro, Nos quedaría exacto. una cifra de 50 que pueden entrar en lo que también nos mencionaba la doctora Andrea Padilla, que es el confinamiento, Exacto. o traslocación y confinar. Y allí se controlaría, o sea, si nos vamos, el debate es muy, muy jodido, porque si se van a centrar en que no, va a ser el sacrificio de 80 hipopótamos, ojo, no, bájele y está bien, eutanasia humanitaria, que sean 20 más 80, 100, nos quedarían 100, y si logramos 50 esterilizaciones, creo que se haría de manera transversal, apelando a todas las líneas posibles de un plan de manejo, controlar esta población y no incurrir en un hecho que nos marcaría muy feo en la historia. Así es. Porque este tema no es solo ambiental, y lo hablábamos antes de conversar este diálogo, doctora Andrea Padilla, esto no es solo ambiental, esto también es ético. Absolutamente, Fidel. Y ético, y muy ético en una sociedad que ha sido tan violenta, que se ha acostumbrado a resolver las cosas a punta de plomo. Es muy dramático que una situación que empezó por un narco, es decir, drogas, muerte, en fin, sicariato, entonces nosotros terminemos solucionándola, entre comillas, a punta de lo que ese mismo narco posicionó en Colombia, que es la muerte, es matar. Yo creo que aquí también hay un proceso de reconciliación con la vida. Bueno, se trata también de resignificar lo que esa persona horrible le dejó al país. Entonces, hagamos el esfuerzo, yo sé, es más trámite, es más dispendioso, puede haber costos, pero asumámoslo como país. Totalmente de acuerdo. Este debate que, o sea, si tomamos buenas decisiones, esto va a dejar seguramente muy bien a Colombia en el contexto internacional, porque ya viendo prensa internacional, organizaciones hablan del asesinato, de la matanza que anuncia el gobierno colombiano sobre hipopótamos. Eso es complejo. Ok. Estamos en este capítulo de los hipopótamos, pero lo mencionábamos también, hay otras especies que no son endémicas nuestras y sobre las cuales pues no se dice nada y no hay conflicto y no hay lío. Hablemos de ello. Así es, Fidel. Aquí hay un poco de doble moral, ¿no? Porque entonces animales como los búfalos, esos sí que dañan el suelo, contaminan, endurecen la tierra, depredan la tierra. Los búfalos, las truchas, la tilapia, que son animales que han sido introducidos, a esos rápidamente les dimos otro estatus. Entonces los convertimos en domésticos y pasaron a la cartera de agricultura bajo un enfoque de productividad, mientras que los hipopótamos están en la cartera de ambiente bajo un enfoque ambiental. La conclusión es, los animales que no nos resultan provechosos económicamente, a los que no les podemos sacar un beneficio económico, un rédito en plata, se nos convierten en un problema. Y yo creo que eso realmente amerita una discusión ética. ¿Por qué somos tan convenientes? ¿Por qué no damos esta misma discusión a fondo? Y con el afecto a los ambientalistas, ¿por qué no se rasgan las vestiduras por la ganadería, que es la principal causa del cambio climático, de deforestación, de emisiones de gases de CO2, de gas metano? A eso sí amerita que hablemos. De hecho, ese tema de la ganadería debería ser compartido con el Ministerio de Ambiente. El gran debate. No, de eso, exacto, pero de eso sí no hablamos. Tal cual. Doctora Andrea Padilla, ¿hay o todavía está en proceso un estudio serio del impacto ambiental de los queridos amigos hipopótamos paisanos nuestros que están acá? ¿Ese estudio existe? ¿Lo están elaborando? ¿Qué se sabe de eso?
Fidel, eso es bien interesante porque hay mucho estudio, principalmente del Instituto Humboldt, que es un instituto muy, muy serio, muy experto, pero los estudios, yo tengo que ver uno que precisamente me mandaron ayer, no he tenido tiempo de sentarme, pero lo que yo he leído hasta ahora es más en términos de proyecciones. Ya. Entonces, si no se esteriliza, al 2030 vamos a tener, creo que hablan de 250, en fin, son proyecciones, cálculos de los daños que podrían causar, que serían irreversibles, pero no conozco el documento en el que nos digan, ya pasó esto, ya se mermó la especie de los manatíes en tanto, ya se perdió tanto suelo, ya se perdió tanta riqueza, no sé, en árboles de los que están alrededor del Magdalena, no lo sé. Entonces, no conozco esas cifras. En cambio, sí conozco estudios, Fidel, y esto puede ser muy controversial, ambientales, que dicen que de 100 especies introducidas, solamente una causa daños ambientales irreversibles. Incluso dicen que el 9% de esas especies pueden incluso llegar a tener impactos positivos, por supuesto con una alteración de los ecosistemas. Claro. Pero es que yo creo que en el mundo entero estamos muy lejos de tener ecosistemas inalterados, de tener ecosistemas puros. La presencia del ser humano todo el tiempo está alterando los ecosistemas. Entonces me parece también una discusión muy interesante sobre eso que se ha llamado la bioxenofobia. Y es cómo nos molesta desde un punto de vista, digamos, como de añoranza de lo puro, de lo virgen, de lo inalterado, la presencia de esas otras especies. No, nuestro planeta ya está lleno de ecosistemas artificiales. Así es. Y siendo un recuento, doctora Andrea Padilla, senadora de la República, senadora animalista, de lo mucho que escuché y sobre todo de las ofertas o planteamientos que hay para bien sea trasladar a México o a la India a estos hipopótamos, pues ellos hablan de un componente de trabajo con las comunidades donde actualmente hay presencia de hipopótamos. Eso sí que es bien importante porque yo recuerdo años atrás que hipopótamos bebés pasando por cerca de allá en el Magdalena Medio, en una calle de noche, y la gente sacándose selfies con un hipopótamo. El pobre hipopótamo no tiene la culpa de ser tan bonito cuando es bebé, pero eso no se hace. O sea, nosotros no estamos educados para nuestro relacionamiento, en este caso con una especie introducida a Colombia. Esas fundaciones, estas personas, esos santuarios nos ayudarían también a formarnos como población en relación a cómo debemos actuar con los hipopótamos en este caso. Fidel, todas las corporaciones autónomas regionales tienen un componente educativo. Es decir, la tarea de las CAR no es solamente en lo que tiene que ver con animales, recibir animales por entregas voluntarias, víctimas del tráfico, etcétera, sino que tienen que salir a la comunidad a educar, a explicarle a la gente por qué está mal talar los árboles, por qué está mal traficar las aves en Semana Santa o en cualquier época del año, por qué está mal hacer tantas cosas que hacemos de manera atrevida con los animales. Y por supuesto, esto debería ser parte de ese trabajo, explicarle a la gente por qué está mal llevarse una cría de hipopótamo o un juvenil, por qué está mal hacerse esas fotografías. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, la comunidad de Doradal ya desarrolló toda una actividad de ecoturismo. Ellos son los mayores defensores de los hipopótamos y dicen, por favor, no nos los quiten, porque vivimos de esto. Entonces, bueno, ¿por qué no traemos a estas personas de la comunidad que ya han desarrollado una manera muy autóctona de hacer ese ecoturismo? Los involucramos y con esos hipopótamos que tengamos en confinamiento, pues que ellos sean las guías, que ellos hablen de los hipopótamos. Es que también al Estado, yo creo que a nuestro Estado le falta mucha imaginación. Y yo creo que hay muchos frentes de trabajo con la comunidad. Lo que uno ve, Fidel, cuando viaja, pues yo que viajo a hacer mis correrías de esterilizaciones, son personas maravillosas que han desarrollado maneras propias de educar, de hablar con los niños, de relacionarse con el Estado. Pues bueno, capitalicemos todo ese saber hacer, permitámosles que desarrollen una actividad económica e involucrémoslos también dentro de las prácticas del Estado. Totalmente de acuerdo. Sí, ojalá que esa afirmación de sacrificar a 80 hipopótamos a costo de 7.200 millones de pesos, pues podamos introducir las otras líneas, ya lo mencionábamos, el traslado de unos ejemplares a la India o a México al gratín, porque no vamos a tener que gastar un solo peso del Estado,
eutanasia humanitaria, lo menciona la doctora Andrea Padilla, y otros que puedan ser traslocación, ubicarlos y confinarlos para que vivan sus años como hipopótamos y listo, se ejecuta el control de especie. Es factible, no estamos hablando nada de ciencia ficción. Doctora Andrea Padilla, senadora animalista, siempre nos encanta este contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol, deseándole lo mejor. Gracias, Fidel, siempre un gusto. Gracias, además me encantan estas entrevistas porque le permiten a uno explayarse, no es esa respuesta rápida de concurso. Sí o entonces, no. Entonces, muchísimas gracias, Fidel, de corazón. Siempre es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Escuchas Planeta Caracol.